Hola, mi nombre es Legni Sosa Largueros y esta es un video para la clase de Psicología de la Interacción Humana y vamos a hablar del análisis integral del caso de la escuela. Y bien, como introducción, hacemos un recuento. Durante la pandemia de COVID-19, la escuela secundaria Jaime Torres enfrentó un cambio radical al pasar de las clases presenciales a la educación en línea. Este proceso implicó retos técnicos, cognitivos y sociales que podemos comprender mejor desde la psicología de la interacción humano-tecnología. Y bueno, desde la tecnología podemos entender cómo la gente aprende y usa la tecnología. Por eso los principios de usabilidad y ergonomía, estos son claves para que las plataformas sean pues claras, accesibles y no sobrecarguen ni a los estudiantes ni a los docentes. Para analizar el cambio de clases en línea, voy a combinar modelos cognitivos, efectos de la interfaz en atención y memoria con modelos sociales. En especial la teoría de la actividad, que muestra cómo las herramientas, reglas y roles y comunidad se reacomodaron durante la pandemia y esto para identificar a ciertas brechas y algunas mejoras. Y vamos a ver los principios de la usabilidad y la ergonomía. En usabilidad vimos que las plataformas como Google Classroom, Zoom o Meet facilitaron la comunicación, pero su diseño no siempre fue como el más intuitivo. La falta de retroalimentación inmediata o los menús que eran confusos generaron sobrecarga cognitiva. En la ergonomía notamos que los docentes y los estudiantes pasaron muchas horas frente a la pantalla y no tenían como las condiciones adecuadas, ni de iluminación, porque ya que era deficiente, y el mobiliario que no era ergonómico. Además, no existían pausas para descansar. Esto causó fatiga visual y estrés mental, mostrando la relevancia de la ergonomía cognitiva y física. Bien, a esto se le sumó todas esas horas que estuvieron frente a la pantalla. em, en síntesis, la usabilidad más la ergonomía siempre van a determinar la efectividad del aprendizaje en línea y el bienestar para la comunidad. Bien, en el impacto e interfaces digitales, en la práctica la interfaz fue el aula. Y cuando las plataformas ofrecen pantallas simples y coherentes con botones claros y pasos predecibles, los estudiantes podían moverse solos, encontrar las tareas y retroalimentación sin depender del docente. Eso reforzó su autoestima y su sentido de control. En cambio, cuando la interfaz mostraba demasiada información o rutas que eran redundantes o clics que eran innecesarios, crecía la frustración. Se dispersaba la atención y bajaban los logros. La energía se iba en disfrazar el sistema y en no aprender. Además, la interfaz medio lo emocional, los emojis, avatares y la cámara reemplazaron parte de los gestos presenciales, ayudando a que pues expresaran al mínimo, ¿verdad? Habían muchas dudas o cercanía, pero también estuvo evidenciado por ausencias. Esto lo vimos todos con las cámaras apagadas y muchos silencios. Todo esto afectó la motivación. Y bueno, concretando un poquito más, el diseño de esta interfaz no solo organizó contenidos y tareas, sino que también configuró nuestras emociones y motivaciones y la participación de los estudiantes, los docentes durante la educación en línea. Bueno, en la teoría de la actividad histórico-cultural, para explicar lo que ocurrió en la escuela secundaria Jaime Torres, voy a usar la teoría de la actividad histórico-cultural de Eggstrom. Esta teoría nos ayuda a entender cómo las personas interactúan con las herramientas tecnológicas dentro de un sistema educativo completo. Ahora, imaginemos un esquema con varios elementos conectados. El sujeto, por ejemplo, el docente, que utiliza una herramienta como la plataforma de Google Classroom o que utilizará Zoom para alcanzar un objetivo u objeto, que en este caso es mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a su alrededor hay reglas, como los horarios, las normas institucionales o las políticas de evaluación. También una comunidad que está formada por estudiantes, familias, directivos, personal técnico y una división de trabajo, es decir, pues quién enseña, quién evalúa y quién es el que está brindando ese soporte. De la interacción de todos estos elementos surge un resultado que puede ser la continuidad académica, el aprendizaje que se ha logrado o incluso las dificultades que aparecen durante la pandemia, ¿verdad?
En la práctica, esta teoría se manifestó en 4 niveles. En la primera generación, pues la relación principal fue entre el docente y la herramienta digital. Es decir, el profesor que usa una plataforma para impartir estas clases. En la segunda generación ya se incorporaron los estudiantes, las reglas institucionales y además se establecieron los horarios, se definieron modos de entrega de tareas y las normas del comportamiento que tenían que tener cuando estábamos en línea. Y en la tercera generación ya se amplió más la participación de la comunidad, las familias, los directivos, los técnicos y además la colaboración de estos mismos para resolver todos los problemas de conectividad y acceso que empezaban a surgir. Y finalmente teníamos una cuarta generación en donde ya apareció la necesidad de integrar la diversidad, o sea, adaptar las plataformas para estudiantes con discapacidad, ofreciendo materiales como offline y buscar soluciones más inclusivas. Ahora, todo esto en conjunto, esta teoría muestra que la tecnología no solo fue un medio, sino que fue un agente que transformó las relaciones educativas, modificando todos estos roles tradicionales de docentes, alumnos y familias. Y gracias pues a esta mirada podemos comprender cómo la escuela se reorganizó y cómo la interacción humano-tecnología redefinió la enseñanza durante la pandemia. Bien, ahora vamos a ver las diferencias y las similitudes entre las generaciones. Va. Tenemos la generación de Vygotsky, que es la primera, que este es sujeto, herramienta, objeto. En el ejemplo de la secundaria de Jaime Torres, pues lo vimos en su uso individual de Zoom o Classroom. Después, en la generación número 2 de Eggstrom, que era la actividad colectiva y las reglas, que lo pudimos ver en la coordinación entre docentes y estudiantes. Después vimos las redes de actividad, que es la generación número 3, en la colaboración intercomunitaria, y aquí lo vemos, es la participación de los padres y las autoridades. Y después la última generación, que es actividad multinivel, que vemos la inclusión y diversidad cultural y digital. Esto lo vimos en las estrategias adaptadas a consejos vulnerables. Bien, la similitud es que todas conciben las actividades como medida por herramientas. Y la diferencia es la complejidad social y el número de actores involucrados aumenta en cada una de estas generaciones. Bueno, dentro de las sugerencias para mejorar la usabilidad y la ergonomía, yo hice 5 propuestas, ¿verdad? La primera es la capacitación continua a los docentes, no solo para utilizar las plataformas, sino para crear diseños institucionales que sean diseños digitales buenos, con estructuras de tareas en donde se puedan dar retroalimentaciones y que se pueda reducir la carga cognitiva del estudiante. Y en segundo, el diseño que esté centrado en el usuario, o sea, que tenga interfaces con lenguaje muy simple, que sean iconos comprensibles y que la navegación sea de poquitos pasos, que cada pantalla pueda resolver una sola pregunta: ¿qué es lo que quiere el estudiante ahora? Ahora, tercero, la ergonomía en la jornada. Esto puede ser incorporando pausas activas que sean programadas, recomendarles a los chicos o a nosotros los estudiantes cómo tiene que ser la iluminación y la postura al momento de tomar las clases, y también pues una duración máxima sugerida por bloque, que no se extienda más de 1 o 2 horas. Esto va a disminuir mucho la fatiga visual y el estrés. Como cuarto sería la compatibilidad multiplataforma, o sea, que todo funcione igual de bien tanto en el celular como en la tableta y en la computadora, con materiales que sean ligeros, que sean descargables para contextos de baja conectividad. Y como quinto sería la inclusión digital, o sea, activar subtítulos, descripciones en las imágenes, que haya lectores de pantalla, que sea un contraste adecuado y que haya alternativas offline para garantizar la accesibilidad y la equidad. Con todas estas acciones, la tecnología siento yo que se vuelve realmente aliada al aprendizaje y que es más clara, más humana y más inclusiva. Y bueno, en conclusión, pues el caso de Jaime Torres confirma que el éxito de la educación digital no solo depende de una plataforma, sino de cómo integramos los factores humanos, cognitivos y sociales desde la psicología de la interacción humano-tecnología, que tenemos criterios para diseñar clases más usables, ergonómicas e inclusivas. Y la invitación que yo daría es informar a los docentes continuamente en interfaces claras, accesibles para todos, y así la tecnología se vuelve realmente aliada del aprendizaje. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Un saludo, Lick.
Bye.